entonces el ejercicio de interpalos con el siguiente ejemplo. Voy a apagar la cámara para si tenemos problemas con la red nos mejora la situación. Vamos entonces a mirar el ejercicio en Excel. Este es el ejercicio que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, me aseguro que estoy compartiendo ese ejercicio. Bien, vamos a hacerlo con estos datos. Estos datos son precios pagados por las damas por su ropa interior. ¿Sí? Eso está en miles de pesos. O sea que esto es 50.200 pesos. 35.900 pesos, 30.000 pesos, 30.000. Muy bien, ahí tenemos los datos y los queremos agrupar en intervalos. Entonces, acá les voy a repasar lo que se hizo. Bien, necesitamos determinar cuál fue el pago mínimo que hicieron en ropa interior. El pago mínimo fueron 12.000 pesos, que está por acá. Este valor es el precio mínimo. De pronto compró, ¿sí? Panties, un panty. Obviamente, pues, estos son precios viejos, pues, para que no digan, uy, ¿qué es eso? Listo, 12.000 pesos. Y el precio máximo que se encontró acá durante todo este ejercicio es 75.000 pesos. Recordando pues que se utilizaron obviamente las funciones que nos permiten determinar muy fácil el precio mínimo, o sea, ahí se utilizó la función de min, ¿sí? El precio máximo, se utilizó la función que busca el valor máximo dentro de esos valores. ¿Cuántas observaciones tenemos ahí? 36. Recuerden que es fácil determinar las observaciones con la función contar. Bien, ¿cuánto nos dio el recorrido? Entonces miren que el recorrido, en este caso, esos 63.000 pesos, es la diferencia entre el valor pagado máximo por ropa interior y el valor mínimo pagado por la ropa interior, 63.000 pesos. Bien, para 36 observaciones nos recomiendan 6 intervalos. Entonces vamos a utilizar la recomendación en este ejercicio. Para 36, ahorita vamos a ver más adelante que para 36 observaciones se recomiendan 6 intervalos. Entonces, ahora les recuerdo cómo se calcula esta amplitud exacta. Esta amplitud exacta simplemente nos dice, coja el recorrido y divídalo sobre el número de intervalos, 10.5. Alguien puede decir, bien, ese valor nos gusta, pero si en lo posible la amplitud deseada, si no tiene decimales, mucho mejor. Recuerden que esa amplitud deseada debe ser un número fácil de leer, ¿sí? Y que nos va a permitir construir los intervalos. Y que ese valor tiene que ser mayor que la amplitud exacta. O sea que tenemos que pensar en un número mayor de 10.5 y que nos facilite la construcción de los intervalos. ¿En qué número piensan ustedes? Uno que me dé
Dos opciones. 11. Dos Sería opciones. el 11. 11. Sí. Hay números más bonitos que 11, poquitico más arribita. Bien, Sí. podría ser 11. Válido. ¿Qué otro número más bonito? 12. 14. 12. Dejemos 12. A la gente le gustan las docenas. Miren pues que el 12 es un número que comercialmente llama mucho la atención. Porque acuérdense que la gente compra docenas y la gente a veces compra gruesas. ¿Saben qué es una gruesa? Cuando yo digo, denme una gruesa de papel globo, ¿cuántas unidades estoy pidiendo? ¿Alguien sabe el concepto de gruesa? ¿Saben qué es una gruesa? Negociadores, ¿qué es una gruesa? Negociadores, Profe, yo diría que debe ser una docena. es una docena de docenas. O sea que cuando usted compra una gruesa, está realmente comprando 12 por 12. Está comprando 144 unidades. Esa unidad es muy común a veces en papelería. El papel globo viene por gruesa. O sea que cuando usted dice, yo necesito una gruesa de papel globo, lo que le van a vender a usted es 144 pliegos. Para que ustedes sepan. Ese es el concepto de gruesa. Una docena de docenas. Muy bien. Conocimiento general, muchachos, que eso también sirve. Ya saben, una gruesa es una docena de docenas y que se utiliza a veces en ciertos productos. Se compra por gruesas. Muy bien. La amplitud deseada, vamos a ponerla a 12. Ahora, dijimos que necesitamos también un valor límite mínimo deseado. El valor mínimo es 12. Vamos a hacer el ejercicio de definir un número menor que 12 y que sea atractivo. ¿Cuál puede ser? Un número menor que 12 que sea atractivo. ¿Cuál? 10. 10. 10, profe. Al definir esto, yo me tomé aquí el atrevimiento de cómo se van a quedar los intervalos. Entonces, si definimos 10 y la amplitud es 12, el primer intervalo va desde 10 hasta 22, inclusive. El 22 se incluye ahí. O sea que ahí tenemos cuántas prendas costaron entre 10.000 y 22.000 pesos. El segundo intervalo iría desde 22.000, pero no incluyéndolo. O sea que ahí sería un intervalo abierto, no incluye el 22. Si hay alguna prenda que vale 22, queda incluido en el primero. Entre 22 y 34.000 pesos incluido. Entonces, ahorita mostramos que esos intervalos son semiabiertos o semicerrados. Abiertos en el inferior, cerrados en el superior. El tercer intervalo iría desde 34.000 hasta 46. Recuerden que el 34 no está incluido. El cuarto intervalo iría desde 46.000 hasta 58.000, incluyéndolos, los 58. El quinto intervalo iría de 58.000 hasta 70.000 y el último va desde 70.000 hasta 82. Otra cosa importante que tenemos que tener claro, ojo, que de pronto no hicimos esa observación en la clase pasada, es que la observación mínima, que en este caso es 12, tiene que estar acá en el primer intervalo.
Y otra cosa que no se nos puede escapar es que la máxima observación 75 tiene que estar en el último intervalo. O sea que esa mezcla entre la amplitud y el límite mínimo deseado nos tiene que garantizar de que la primera observación o la mínima observación está en el primer intervalo y la máxima observación está en el último intervalo. Si nosotros hubiéramos definido 15, ¿qué hubiera pasado acá? ¿Qué hubiera pasado acá si nos hubiéramos ido hasta 15? Mire que la máxima observación 75 ya caería acá. O sea que no necesitaríamos 6 intervalos. Solo necesitaríamos en ese caso 5 intervalos. Alguien me podría decir, profe, ¿yo puedo trabajar los 5 intervalos? Sí. Recuerde que el número de intervalos no es simplemente una recomendación. Entonces alguien puede trabajar 5 intervalos y otra persona trabajar 6 intervalos con los mismos datos. Y no hay ningún error. El número de intervalos es subjetivo. Simplemente que hay una regla que se llama la regla de Sturges, donde más o menos define cuántos intervalos son los recomendados, pero no es una camisa de fuerza como lo hemos insistido mucho. Entonces, ¿alguien pudo haber hecho 5 intervalos? Sí. Partiendo del de 10 y tomando una amplitud de 15, sí. Nosotros vamos a trabajar, como dijimos inicialmente, una amplitud deseada de 12 y un límite mínimo deseado de 1, de tal manera que nos garantice que tengamos observaciones tanto en el primer intervalo como en el último. Entendido esa parte que es importante. O sea, esta mezcla de la amplitud deseada y el mínimo deseado, ¿sí?, nos tiene que garantizar de que todas las observaciones quedan incluidas. Ahora lo que vamos a hacer y lo que nos va a mostrar el pantallazo es que necesitamos saber cuántas observaciones caen en cada intervalo. O sea, lo que vamos a hacer es tabular la información. Necesitamos saber cuántas personas pagaron por su ropa interior entre 10.000 y 22.000 pesos, cuántas personas pagaron por su ropa interior entre 22.000 y 34.000 pesos, cuántas personas pagaron entre 34 y 46. Por eso vamos a utilizar esa rutina del histograma. Y recuerden que para ese histograma trabajamos con los límites superiores. O sea que vamos a trabajar con estos datos dentro de lo que se llaman clases. O sea, las clases que nos pide el histograma, recuerden que siempre se trabajan con el límite superior. Vamos entonces a compartir el pantallazo de cómo vamos a utilizar la rutina del histograma. Ahí en esa foto está cómo vamos a tabular los precios. ¿Dónde van a estar los precios? Los precios están, incluyendo el título, están desde la celda A2 hasta la celda A38. Ahí están todos los precios dentro de esas celdas, incluyendo el título. ¿Dónde están las clases o los límites superiores en este caso? Están desde la celda H19 a H25. Ahí están los límites superiores, que para el efecto del histograma los llama clases. Pregunta, ¿incluimos títulos en ambos
sectores? Sí. Recuerde que es muy importante incluir los títulos en ambos, tanto en los datos como en las clases. Incluimos los títulos. ¿A dónde queremos que nos saque los resultados? Lo vamos a sacar en la celda M1. Y simplemente en este caso necesitamos el porcentaje acumulado. Entonces, con esto vamos a tabular los datos. Con ese pantallazo vamos a tabular los datos. Entonces, vamos nuevamente al archivo de Excel. Vamos al archivo de Excel y le vamos a decir, sáqueme la tabulación como lo definimos ahí. Entonces, vamos a análisis de datos, histograma. Aquí me pregunta dónde están los datos inicialmente. Yo les voy a colocar acá en el computador desde la A2 hasta la A38. Después me pregunta acá el computador dónde está el rango de clases. Dijimos que el rango de clases va desde con el título, desde H19 hasta el H25. En ambos incluir los títulos. Dije que quiero que los resultados sean en M1 y solamente quiero el porcentaje acumulado. Y les voy a compartir ya los tabulados. ¿Qué me está diciendo acá? Que entre 10.000, entonces acuérdense que aquí está el inferior, de 10.000 y 22.000 pesos, solamente encontró dos prendas que se pagaron esos valores. Entre 22.000 y 34 fueron 10. Entre 34 y 46, el programa nos dice que hubo 11 precios. Entre 46 y 58, el programa me está diciendo que fueron 8. Entre 58 y 70, nos dice que 4. Y entre 70 y 82, apenas 1. Ya tenemos las frecuencias absolutas. Estos datos son los que voy a ingresar en el archivo de Excel, que me calcula todas las medidas en intervalos. Entonces vamos ya al archivo de Excel de intervalos. Ahora sí. Vamos para... ¿Sí? Buenas, ¿qué pasa? Al tratar de hacer pues el histograma, dices que el rango de clases no puede contener datos no numéricos. Pues yo tengo todos los datos que tú mostraste, no sé por qué me aparece eso. Bien, ¿tú me puedes compartir tu pantalla? Ah, profe, entonces espere, yo me conecto desde el computador porque estoy acá desde el celular. O al final de clase me lo muestras, ¿sí? Ah, listo, profe, entonces me puedes mostrar otra vez, yo le tomo un pantallazo a la Sí, tabla, al claro. histograma. Gracias, profe. Pero necesitas es ¿cuál? ¿El pantallazo cuál? Del histograma ya con los datos. ¿De este o el resuelto ya? El resuelto, ajá. ¿El resuelto? Sí, señora. Listo, ya te lo muestro. Esto lo acabo de poner, ¿sí? Lo que te debe sacar los resultados son desde acá. Desde acá. Esto es lo que te tienen que sacar la rutina. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Muy bien. Ahora vamos al archivo de Excel.
al archivo Excel donde están los intervalos. Recuerden que vamos a hacer 6 intervalos para que lo tengamos presente. ¿Por qué hicimos 6 intervalos? Porque nos acogimos, vuelvo y repito, no es camisa de fuerza, nos acogimos a la recomendación. Tenemos 36 observaciones y para 36 observaciones se recomiendan hacer 6 intervalos, ¿sí? Muy bien. Recuerden que acá colocamos la observación mínima. La observación mínima era 12.000. La observación máxima, 75.000. Recuerden que estamos hablando en miles. Hay cálculo de recorrido. Entonces recuerden que el recorrido acá sería, lo voy a interpretar acá, 63.000 pesos. Es la diferencia entre el precio más alto pagado por ropa interior y el precio más bajo pagado por ropa interior. Por ropa interior por las damas. Se recuerde que ahí al otro lado están los hombres. Entonces, 63.000 pesos es la diferencia entre el precio más alto pagado por ropa interior y el precio más bajo pagado por ropa interior por las damas. Ya dijimos que la amplitud exacta nos daba 10.5. La amplitud recomendada dijimos que es 12. Entonces, dijimos 12. Y que el límite inferior inicial recomendado nos dio 10. Automáticamente miren que el programa nos calcula los intervalos como deben ser de 10 a 22. Recuerde que es un intervalo semiabierto o semicerrado, abierto en el límite inferior, cerrado en el límite superior. Lo que necesitamos cambiar acá son los valores que encontramos en la tabulación. Dijimos que entre 10.000 y 22.000 pesos había dos valores. Entre 22 y 34 se encontró 10. Entre 34 y 46 se encontró 11. Entre 46 y 58 se encontró 8. Entre 58 y 70 se encontró 4 personas que pagaron por esos precios. Y entre 70 y 82 solamente una persona. Ahí, como pueden ver, está el 36. ¿Qué dijimos la clase pasada? Que cuando nosotros ingresamos esos valores, ¿qué resultados ya tenemos? Veamos los resultados. Dijimos, los resultados que se obtienen en el programa, inmediatamente ingresamos la frecuencia absoluta. Una es el promedio o la media aritmética. Dijimos que ya calcula la desviación, la varianza. También automáticamente tenemos el coeficiente de variación. Ya no lo tienen calculado. Y tenemos también el coeficiente de asimetría y el coeficiente de Courtois.
Bien, es importante, en otro video sí lo grabé, y es que tanto la media como la desviación, obviamente como el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis se calculan gracias a la marca de clase. Gracias a las marcas de clase. Ahorita se los muestro en el archivo. La marca de clase, o sea, la media, la desviación, los coeficientes de variación y asimetrías se calculan gracias a que de antemano encontramos la marca de clase. ¿Pero qué es la marca de clase? Es muy sencillo. Es el límite inferior. ¿Cómo se calcula? El límite inferior más el límite superior dividido 2. Entonces vamos a ver que la primera marca de clase va a ser 10 más 22 sobre 2 me va a dar 16. La vamos a ver. Ya se la voy a mostrar. ¿Dónde está la famosa marca de clase? Mire que la marca de clase se las voy a señalar acá. Es esta celda de color, digamos, tirando a roja. Acá está la marca de clase. Con esa marca de clase, vuelvo y repito, se calcula la media. Mire que acá tenemos una columna que se llama X sub I por F sub I. Entonces, con 16 y lo multiplica por 2 y nos da 32. Esta marca de clase le muestro la fórmula. Coge el límite inferior más el límite superior y lo divide sobre 2. El 28, ¿qué hace? Coge el 22, le suma el 34 y lo divide sobre 2. ¿Sí? Entonces la media se calculó muy sencillo. Esa suma de 1500 sobre 36 me dio la media muestral. Ustedes no tienen que preocuparse de simplemente tener claro qué es la marca de clase, pero eso no lo tienen que calcular. El programa se los encuentra. Bien, apuntemos. La media nos dio 41.670. Veamos la desviación. La desviación nos dio 14.39. Nuestro coeficiente de variación nos dio 34.53. Y veamos lo otro que nos calcula, que dijimos que es el coeficiente de asimetría, 3.3215. Y el coeficiente de kurtosis, que nos dio menos 0.6054. Bien, estos coeficientes de asimetría fueron calculados con la ayuda también de la marca de clase y obviamente de la media. ¿Sí? Esos están calculados con base a la media. Los coeficientes de asimetría y el de kurtosis están calculados con base a la media y la marca de clase. Ahora sí, lo más importante, como siempre, interpretemos. No se nos olvide eso, que lo más importante no son los cálculos, es la interpretación. La media, recordemos que nos dio 41.000. En este caso, si estamos hablando de miles. Profe, Sí. ¿estás compartiendo pantalla? Porque yo no veo. Sí, estoy compartiendo pantalla. Debe llegar la señal. Voy a compartir, porfa, para ver si me da. Te la vuelvo y te la comparto, listo. La comparto nuevamente. Ya, profe, gracias. Listo. Entonces Sí, ya. tenemos. Recuerda que esto está en miles, o sea que ese 41.67, si lo multiplicamos, sería que 41.670 pesos. Estaríamos diciendo que el precio promedio
el precio promedio pagado por ropa interior, el precio promedio pagado por ropa interior, obviamente por las damas, por ropa interior damas, es de 41.670 pesos por persona. ¿Sí? Cada valor de eso corresponde a lo que pagó una persona. Entonces, digamos que el promedio, la gente pagó, las damas pagaron 41.670 pesos. Muy bien, la desviación, simplemente les recuerdo que eso está en las mismas unidades, sería 14.390 pesos. Pero recuerden que la desviación no tiene interpretación. Lo que sí nos interesa, obviamente, es el coeficiente de variación para saber si los datos o los precios son homogéneos, los precios pagados son homogéneos o son heterogéneos. Como dijimos, está por debajo del 40%, que es nuestro valor de referencia. Podemos decir entonces que los precios pagados son ¿qué? ¿Homogéneos o heterogéneos? Homogéneos, profe. Son homogéneos. Y recuerde que cuando son homogéneos, ¿con qué medida nos quedamos? ¿Cuál es la medida elegida para resolver los datos? La media. Entonces, eso es muy importante. La media aritmética es la elegida. Para resumir los datos. Recuerde que eso, para resumir, es la elegida. Muy bien. Ahora hablemos del coeficiente de asimetría. El coeficiente de asimetría nos dio 0.3012. ¿Qué decimos del coeficiente de asimetría? Con ese valor. Perdón, 0.3215. ¿Yo dónde saqué ese valor? Perdón. No sé de dónde saqué el 0.32. 0.3215. De todas maneras es muy parecido, pues. 0.3215. Con ese resultado, ¿qué decimos sobre la curva de los precios? ¿Quién se anima? La curva de los precios. Profe, queda asimétrica. Asimétrica, pero ¿para dónde? Para la izquierda. No, para la derecha. Eso, para la derecha. Ojo, pues. Sí, profe, perdón. Si no es gallo, es gallina. La curva de precios es asimétrica a la derecha. Y el coeficiente de kurtosis nos dio menos 0.6054. ¿Qué decimos del coeficiente de kurtosis? ¿Qué decimos del coeficiente de kurtosis? La curva de precios es ¿qué? La curva de precios es, a ver quién se anima. Si no, yo negativo. ¿Cómo es la curva de precios? Platicúrtica. Platicúrtica. Muy bien. Platicúrtica. Ya sabemos que ser platicúrtica quiere decir que hay una baja concentración de precios, en este caso, alrededor del valor de la ¿qué? De la media, que es como la medida elegida. O sea, recuerden, platicúrtica, en este caso es que hay una baja concentración
de observaciones, o sea, de precios observados alrededor de la media. Muy bien, esos son los valores que automáticamente encontramos cuando ingresamos la frecuencia absoluta. Eso ya de una. Recuerden que para la mediana, para la moda y para los cuartiles, tenemos que responder, ayudarnos a responder las preguntas que nos hacen. Entonces vamos a mirar cómo encontramos la mediana, la moda y los cuartiles. Bien, recuerden que dije en la clase pasada que para la mediana los datos ordenados ya están. Como están construidos los intervalos, ya están ordenados de menor a mayor. Y en intervalos no nos fijamos mucho en ese concepto de que es par o impar. Ojo, eso es en intervalos, no nos fijamos en esto. ¿Por qué? Porque la mediana de por sí es un valor aproximado. Cuando trabajamos intervalos y cuando trabajamos intervalos, lo que es la media, mediana y moda, realmente son valores aproximados. ¿Sí? Cuando estamos trabajando marca de clase, estamos aproximando con la marca de clase el valor de la media. O sea, que son valores aproximados. Esa es otra observación importante. Muy bien, veamos las respuestas o las preguntas que nos hacen para calcular la mediana. Lo que sí nos dice el programa es que si tenemos 36 observaciones, la observación de la mitad estaría alrededor de la 18, 19. Pero, vuelvo, repito, como acá se aplica una fórmula, que ahorita se la muestro, les muestro la fórmula, pues calcula ahí. Simplemente tenemos que responder estas preguntas que nos hace el programa para calcular eso. Sí. El límite inferior, listo. Tenemos que esta observación 18 la tenemos que ubicar en esta columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, nos vamos a fijar dónde está la observación o el puesto, porque este es el puesto 18. Muy bien, terminemos. Hasta acá van dos personas que han pagado esos precios de 10.000 a 22. Hasta acá van 12. Y hasta acá van 23. O sea que todo lo que tiene que ver con la mediana, en este caso, cae en este intervalo. O sea que las preguntas que nos va a hacer para la mediana va a estar relacionada con este intervalo. Entonces, lo primero que nos pregunta es, ¿cuál es el límite inferior del intervalo donde cae la mediana? O sea que nos está hablando que el límite inferior es ese 34. O sea que ponemos 34. Acá ponemos 34. Después nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior? Sabemos que la mediana cae en este intervalo, en este intervalo. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior toma el valor de, en este caso, el valor de 12. Este es el valor que vamos a incluir ahí, 12. Y por último, para el cálculo de la mediana necesitamos incluir cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae. O sea que nos está preguntando por este 11.
incluimos el 11 y automáticamente nos calcula la mediana. Bien, la mediana es esta fórmula. Esa fórmula incluye el límite inferior, incluye el puesto de la mitad que sería el 18, incluye la frecuencia acumulada que es anterior, que es 12, lo multiplica por la amplitud y lo divide sobre la frecuencia absoluta del intervalo donde cae, que es 11. O sea, de aquí sacamos eso. ¿Cómo lo calcula? Muy sencillo, ahorita lo hacemos. Coge el límite inferior, que sería 34, le suma la diferencia entre n medios menos 12, lo multiplica por la amplitud y lo divide sobre la frecuencia absoluta, que sería 11. Muy bien. De todas maneras, al programa nos lo da 40.54. O sea, que lo que le estoy indicando ahí es que se utilizó todos esos valores y otros más para calcular la mediana. Muy bien, entonces la mediana nos dio 40.545. Eso es lo que nos interesa. Ahora hablemos de la moda. La moda. El programa nos dice dónde se encontró la mayor frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta es 11. Lo que tenemos que fijarnos es en la frecuencia absoluta donde está 11. Y curiosamente y también conciencialmente, el 11 está en el mismo intervalo donde cayó la mediana. Entonces las preguntas que nos va a hacer la moda van a estar relacionadas con ese intervalo que tenemos ahí subrayado en azul. La primera pregunta nos dice cuál es el límite inferior donde cae la moda. Ya sabemos que en ese intervalo el límite inferior es 34. Entonces vuelvo y se lo muestro acá. ¿Cuál es el límite inferior donde cae la moda? 34. La segunda pregunta va a estar relacionada con este 10. La segunda pregunta que nos hace la moda nos dice cuál es la frecuencia absoluta del intervalo anterior. Y ahí tenemos que incluir ese 10. Entonces vamos a ver que vamos a incluir ese 10. Dice, frecuencia absoluta, intervalo anterior, 10. Y la última pregunta que tenemos que hacer para la frecuencia absoluta del intervalo posterior es esa, frecuencia absoluta del intervalo posterior. ¿Sobre qué valor me está preguntando acá? Frecuencia absoluta, intervalo posterior. Me está hablando de este 8. Entonces vamos a incluir el 8 acá. El 8. Todos esos valores se tuvieron presente para calcular la moda. Ahí está la fórmula de la moda. En esa fórmula obviamente se incluye el límite, todo lo que hicimos. Todo lo que hicimos. La mayor frecuencia, la amplitud, todos esos valores se tuvieron en cuenta para estimar el valor de la moda. Y la moda nos dio 37. ¿Sí? Ahora interpretemos esos dos valores. Interpretemos. Entonces, ¿cuánto nos dio la mediana? Recordemos, la mediana nos dio 40.545 pesos.
¿Cómo interpretamos la mediana acá? Decimos que el 50%, acá las personas fueron damas, el 50% de las damas pagaron por su ropa interior pagaron por su ropa interior 40.545 pesos o menos. Y el otro 50% de las damas pagaron o cancelaron por su ropa interior 40.545 o más. Bien, entonces la interpretación quedó así. El 50% de las damas pagaron por su ropa interior 40.545 pesos o menos. Y el otro 50% de las damas pagaron por su ropa interior 40.545 pesos o más. Bien, hablemos de la moda que nos dio 37. Recuerden que acá esto está en miles, o sea que sería 37.000 pesos. ¿Qué estaríamos diciendo acá en la moda? Estaríamos diciendo que el valor o el precio, en este caso, el precio más frecuente pagado por las damas se estimó en 37.000 pesos. Recuerden un dato muy importante. Estos son valores aproximados. Entonces son valores aproximados. Entonces se puede hablar de que son valores estimados, valores aproximados. Valores estimados. ¿Sí? O sea, en intervalos se tiene esa fluctuación por la construcción de los intervalos, son valores estimados, valores aproximados. Lo mismo que el de la media, también es un valor estimado o aproximado. Entonces, para que lo tengamos presente. Eso es una de las características de los intervalos, nos dan valores estimados. Muy bien, ahora hablemos de los cuartiles. Entonces, repasemos nuevamente. La mediana nos dio 40.545 pesos, un valor aproximado o estimado. Decimos que el 50% de las damas pagaron por su ropa interior 40.545 pesos o menos, y el otro 50% de las damas pagaron por su ropa interior 40.545 o más. Y en la moda, decimos que el precio más frecuente pagado por las damas se estimó en 37.000 pesos. Ahora hablemos los cuartiles. ¿Qué nos dan los cuartiles? Y obviamente vamos a hablar de los cuartiles y el diagrama de caja y bigote. Diagrama de caja y bigote. Recuerden que para los cuartiles también nos va a hacer preguntas muy similares a los que realizamos para la mediana. Entonces, para el primer cuartil
nos dice que tenemos que buscar dónde cae la observación 9. Oh, o sea que este 9 nos está dando el puesto. Recuerde que para el puesto nos vamos a fijar en la frecuencia absoluta acumulada. Acá van 2 y hasta acá van 12. Todas las preguntas que tenemos que resolver para el primer cuartil van a estar relacionadas con este intervalo. Lo primero que nos va a preguntar, se lo recuerdo, es cuál es el límite inferior. O sea que lo primero que nos va a preguntar el computador va a ser por este 22. Lo segundo que nos va a preguntar va a ser por la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. O sea que nos va a preguntar por este 2. Entonces vamos apuntando eso. El primer valor que nos va a preguntar es el límite inferior, donde cae el primer cuartil, por ese 22. La segunda nos va a preguntar por la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. O sea que nos va a preguntar por ese 2. Y la última pregunta que nos va a hacer acá va a ser por este 10. Esa es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae. Esas son las 3 preguntas que tenemos que responder. Veamos y lo llenamos. Entonces, la primera pregunta, límite inferior del intervalo donde cae el cuartil. Ya sabemos que ese límite inferior es 22. La frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, les recuerdo que fue 2. Y la frecuencia absoluta del intervalo donde cae es 10. Automáticamente ya tenemos el primer cuartil. Ya nos da 30,400 pesos. Y ese es el primer cuartil. Muy bien. Ahora hablemos del tercer cuartil. ¿Qué puesto ocupa el tercer cuartil? El puesto 27. Entonces, como siempre, vamos a fijarnos en la frecuencia absoluta acumulada, ¿dónde estaría el puesto 27? Acá llevamos 2, 12. Acá irían 23 valores pagados por las damas. Recuerden que tenemos que buscar el 27. Entonces el 27 va a caer en este intervalo. Todas las preguntas que nos va a hacer el ejercicio va a estar relacionada con este intervalo. ¿Cuál es el primer valor que me va a preguntar el primer cuartil? Nos va a preguntar primero por el límite. O sea, lo voy a poner otra vez en amarillo. Lo primero que vamos a entrar es el límite. El límite inferior, que es 46. La segunda pregunta que me va a hacer el ejercicio o el cuartil es: ¿cuál es la frecuencia absoluta acumulada intervalo anterior? O sea, nos va a preguntar por este 23. Señalémoslo en amarillo, que va a ser el segundo valor que nos va a preguntar el cuartil. Y la última va a ser este 8, porque nos va a preguntar cuál es la frecuencia absoluta del intervalo donde cae. Es ese 8. O sea que vamos a ponerlo acá amarillo para saber que lo escogimos.
Entonces vuelvo y repito. Nos va a preguntar por el límite inferior, que es 46. Nos va a preguntar por la frecuencia absoluta acumulada anterior, que es ese 23. Y nos va a preguntar por la frecuencia absoluta del intervalo donde cae, que es ese 8. O sea que tenemos que ingresar 46, 23 y 8. Vamos a hacer eso. 46, 23 y 8. ¿Y cuánto nos dio el cuartil? El cuartil 1, 30.400. El cuartil 3, 52.000. Vamos a interpretarlos. Vamos a interpretarlos. Y a mirar que lo que se nos tiene que cumplir. Recuerda que un requisito es que el cuartil 1 es menor o igual al cuartil 2, que es la mediana, y este a su vez menor o igual que el cuartil 3. Ese es un requisito que nos tenemos que fijar que se cumpla. Bien, el cuartil 1, recuerden que nos dio 30.400 pesos. Entonces vamos a interpretarlo. Recuerden que el cuartil 1 se empieza el 25%. Acá, el 25% de las damas pagaron 30.400 pesos o menos por su ropa interior. Y el otro 75% de las damas pagaron 30.400 pesos o más por su ropa interior. Entonces recuerden que en el primer cuartil es muy importante los porcentajes, el 25 y el 75. Recuerden que la mediana, que es el cuartil 2, nos dio 40.545. Entonces se cumple esta relación. Este es menor o igual a este valor. Y el tercer cuartil nos arrojó 52.000 pesos. Se cumple la condición de que la mediana es menor que el tercer cuartil. Ahora interpretemos este tercer cuartil. Recuerda que se empieza con el 75% de las damas pagaron 52.000, porque estoy hablando de 75. Sí. Pagaron 52.000 o menos por su ropa interior. Y el otro 25% de las damas pagaron 52.000 o más por su ropa interior.
Muy bien. Esas son las interpretaciones que hacía rato no interpretábamos los cuartiles, entonces aprovechamos y repasamos eso. Pero veamos lo más importante, cómo quedó el diagrama de caja de bigote. Veamos cómo quedaron los límites, que automáticamente el programa nos los calcula. Bien, acá les tengo un dato. Lo más seguro es que cuando se hizo la diferencia, el largo del bigote y para el cálculo del límite inferior de observaciones extremas nos dio una respuesta negativa. Lo podemos comprobar. ¿Sí? 21.600. Lo vamos a comprobar, 84.400. Vamos a comprobarlo para que vean que automáticamente el programa les toma el valor 0 si el límite inferior en este caso dio negativo. Vamos a mirarlo y lo vamos a calcular. Vamos a repasar eso la parte manual y verá que va a dar límite inferior, nos tuvo que dar negativo. Vamos a recordar entonces cómo se calcula el diagrama de caja de bigote nuevamente manual. Ya tenemos el cuartil 1. Recordemos que el cuartil 1 nos dio 30.400. Esto está calculado. Bien, entonces tenemos los cuartiles, ya están calculados. Recordemos que manualmente tenemos que encontrar el recorrido intercuartil. Y el recorrido intercuartil, en este caso, si estamos 52.000 menos 30.400, nos da 21.600. $21.600. Repasemos el largo del bigote. El largo del bigote es 1.5 por 21.600. Y aquí el largo del bigote nos da respuestas 3.400. Entonces, lo que quiero mostrar es que el límite inferior realmente, matemáticamente, el límite inferior matemáticamente es Q1 menos el largo del bigote. Realmente acá, ¿cuánto nos hubiera dado? Entonces, miremos. 30.400. Le resto 32.400. Y matemáticamente nos hubiera dado menos 2.000. Y mire que el programa asume que la variable solamente toma valores positivos. Luego, este valor matemáticamente no es lógico y el programa da la respuesta lógica. Esta es la respuesta lógica a una variable que solamente puede tomar valores positivos. Estamos hablando de precios pagados por ropa interior, que lo menos que puede pagar alguien es 0, que la regalen. No hay valores negativos. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar
en este cálculo manual de por qué eso dio 0, ¿sí? Es porque el computador encontró que la respuesta iba a ser negativa y el computador asume un comportamiento de variable positiva y da la respuesta 0. El límite superior, si está bien calculado, y ahí no lo da, el límite superior nos mostró que era, se me perdió la paloma, $84.400. Calculémoslo. Calculémoslo pues como por. Ese sería 52.000 más el largo del bigote, que es 32.400. Nos da 84.400. Muy bien. Pero nos interesa ahora lo más importante, construir el diagrama para determinar si alguien pagó por el producto de una manera extrema. Entonces, veamos cómo nos queda el diagrama de caja y bigote. Recuerden que para el diagrama de caja y bigote empezamos siempre por la caja. Y el primer cuartil dijimos que era 30.400 pesos. Y el cuartil 3, 52.000 pesos. O sea que el 50% de las damas, en este caso, pagaron entre 30.400 pesos y 52.000 pesos por sus productos, por su ropa interior. Bien, el límite a la izquierda es un poco más cortico el bigote, porque si lo tuvimos que llevar a 0 fue porque el límite se recortó. Y el límite a la derecha, digamos que es un poco más grande, que dijimos que es 84.400. Vamos a mirar si hay observaciones extremas. Y recuerde que siempre empezamos con la observación mínima y con la observación máxima. Si no se acuerdan, miremos el archivo de Excel, que eso está al principio. ¿Cuál fue la observación mínima? ¿Cuál fue el pago mínimo? 12.000 pesos. ¿Y cuál fue el pago máximo? 75.000 pesos. Vamos a dibujar en el diagrama de caja bigote dónde caen esos valores. Entonces, miremos dónde caen esos valores. Obviamente, 12.000 pesos está entre 0 y 30.400 pesos. Sí. Acá estarían los 12.000 pesos de lo que se pagó por la prenda, digamos, más económica. Y 75.000 pesos está entre 52.000 y 84.400. Sí. También está. Profe, qué pena con usted. Lo que pasa es que se me cortó cuando iba a empezar a sacarlo de los valores extremos y pues el de mínimo y el máximo, las observaciones. ¿Me puede repetir, por favor? Desde Sí. el 12.000. Bien, listo. Entonces, fuimos y buscamos cuál fue el precio mínimo o la observación mínima. En este caso, el precio mínimo pagado fue 12.000 pesos. Está claro que 12.000 pesos está entre 0 y 30.400 pesos. Ahí está incluido, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Está incluido? Sí. Y el precio mayor
que pagaron por ropa interior fue 75.000 pesos. ¿Está por debajo de los 84.400? Sí. O sea que eso está dentro del diagrama de cada bigote. Entonces la pregunta acá, ¿hay observaciones extremas? Hay observaciones extremas. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Hay o no hay observaciones extremas? ¿Quién se Profe, anima? no hay. No hay. No hay observaciones extremas. Todas caen dentro del diagrama de cada bigote. Todos los precios pagados se encuentran dentro del diagrama de cada bigote. Entonces, esa es la conclusión. La conclusión es que no hay observaciones extremas. Todos los precios, el menor y el mayor, están dentro del diagrama de cada bigote. Y esa sería pues la conclusión de este ejercicio. Y con eso damos por terminado esta primera grabación.